Reddit pregunta: ¿cómo hizo esa persona de tu círculo para hacerse recontramillonaria? Un tipo que conocí en la universidad se obsesionó con los nombres de dominio a principios de los 2000 y empezó a comprar unos bien raros y específicos por unos pocos dólares cada uno. Por años, todos se burlaban de su colección de bienes raíces inútiles en internet. Luego, las empresas empezaron a pagar cantidades ridículas por esos mismos nombres cuando sus nichos explotaron. Vendió unos cuantos y de repente compró una casa al contado. Resulta que su extraño hobby envejeció como el buen vino, mientras que el resto de nosotros estábamos ocupados tomando decisiones normales. Conocí a un tipo que hacía esto, que se obsesionó con nombres de dominio, que compraba números 800 en los años 90. Se le prendió el foco cuando estaba tratando de comprar un número 800 para una escuela de barman que quería empezar y la operadora le preguntó en qué localidad lo quería comprar. Así que empezó a comprar números 800 que la gente quería, como 1800 Abogado, 1800 Flores, etc. en cada comunidad que podía en todo el país, y luego llamaba a las floresterías para ofrecerle 1800 flores en su localidad para una cuota mensual. Terminó con miles de números de miles de comunidades locales. Internet lo ha hecho famoso recientemente. Pero una historia o anécdota genial para un barman que solo estaba pensando en ganar un poco más de dinero enseñando a preparar tragos. Tenía un cliente hace años que estaba forrado. En un momento dado, antes de hacerse rico, empezó a criar pollos. Cuando empezaron a salir los huevos, le costaba encontrar cartones para guardarlos. Decidió ayudar a otra persona en su situación, así que creó un dominio tipo cartonesdehuevos.com. Luego, un día, un par de años después, lo vendió por unos cuantos millones de dólares. Le dieron 10.000 euros sus abuelos como regalo por cumplir 18, allá por 2013. Decidió invertir todo en Bitcoin, cuando estaba alrededor de $150 por unidad. En ese momento, todo el mundo pensaba que estaba loco y se armó bastante revuelo en la familia. No sé exactamente cómo habrá gestionado sus Bitcoins ni cuánto le quedará hoy, pero después de graduarse de la universidad vive como millonario, a pesar de que nunca ha tenido un trabajo formal. Algo parecido le pasó a un compañero de clase más o menos en la misma época. Él ya ganaba buen dinero como conductor de materiales peligrosos, pero las jornadas eran bastante duras. Sus abuelos también le habían dado unos cuantos miles de dólares y decidió invertirlos en Bitcoin. Años después, cuando el valor empezó a dispararse, vendió una parte y la usó para invertir en una pequeña empresa que desarrollaba una especie de lente o sensor innovador para cámaras. Con el tiempo, esa empresa consiguió un contrato enorme con una gran compañía del sector de los teléfonos móviles, y años más tarde terminó siendo adquirida por ese mismo gigante. A partir de ahí, su vida cambió por completo, dejó el trabajo, se casó con su novia de la universidad, tuvo un par de hijos y hoy parece vivir tranquilo, con los pies en la tierra y sin excesos. Todo esto antes de los 30 años. Y, sinceramente, me alegra mucho por él y por su familia. Además, hacen muchas cosas buenas por su comunidad y ni siquiera buscan reconocimiento por ello. Por ejemplo, insistieron en que el nuevo parque infantil llevara el nombre de una maestra que se jubiló tras muchos años de servicio, en lugar de poner el nombre de su familia, que habría sido lo habitual en donaciones de ese nivel. Mi ahora esposo y yo compramos a 140 cada uno en nuestros días de universidad. Mi esposo era un creyente a muerte. La única diferencia es que no tuvimos una herencia jugosa y éramos de familias pobres. Juntamos como pudimos para comprar un puñado de BTC, que se usaron en una emergencia médica poco después. Así que ahora vivimos como si fuéramos millonarios y trabajando todos los días de nuestras vidas. Fui uno de los primeros 10 empleados de Spotify. Este es, probablemente, uno de los caminos más accesibles para que una persona joven, inteligente y trabajadora logre un cambio financiero que le transforme la vida. Sin embargo, también tiene sus desventajas. Es un camino con mucha volatilidad, las horas de trabajo suelen ser intensas, prácticamente el trabajo se convierte en tu vida, y el punto de partida económico suele ser bastante más bajo que el de una carrera tradicional y estable. Aún así, si te involucras en 4 o 5 empresas en etapas iniciales y al menos una de ellas logra una salida exitosa, es muy probable que tu futuro financiero quede bastante asegurado y que tengas muchas menos preocupaciones a largo plazo. El papá de mi amigo, en 1995, compró Buy.com. Su idea era convertirlo en una página web para viajar o hacer turismo, como london.buy.com.
mostraría qué podías hacer, lugares para visitar, cosas famosas sobre Londres. Iba a convertirlo en algo global, para que pudieras encontrar información sobre las ciudades más importantes en todo el mundo. Bai significa ciudad en noruego, solo para que quede claro. Compró el dominio por unos $5,000 en 1995. Lo vendió por $1 millón hace un par de años. Yo estaba metido en el fraude a principios de 2010 y uno de los tipos con los que trabajaba estaba full con el Bitcoin. Todos los pagos que hacía eran por Bitcoin y casi nunca vendía. Al final compré 4.6 Bitcoin para guardar en 2015 a $250 cada uno y él tenía más de 270. Cuando volvió a subir a $1,000 vendí y le pregunté por qué no lo hacía, porque podía comprarse una casa. Por el año 2020 tenía un poco menos de 300 Bitcoin y vendió unos 10 por 600k para comprarse una casa, al contado. No he hablado con él desde entonces, pero estoy seguro de que o vendió cuando llegó a 100k o todavía estaba holdeando. Un amigo o conocido en este punto compró Bitcoin en 2008, 10.000 de ellos. Se enlistó en el ejército y cuando salió estuvo sin hogar por un tiempo. Regresó a casa de sus padres y encuentra esa pila de Bitcoin en una memoria de USB en una caja de zapatos vieja que guardaron para él. Lo vendió a 40k, 400 millones, qué suertudo, qué cabrón. Sé que también está por aquí. Si lees esto, a la mierda, me alegro por ti. Inventó el diezmo eléctrico para las mega iglesias, pero irónicamente se queda con una tajada enorme. Era un completo imbécil que trabajaba para una empresa de tecnología en la época de las .com. Él y los otros gerentes no entendían la tecnología y estaban promocionando su plan de entrar en un negocio que requería una tecnología avanzada que todos pensaban que estaba al menos a 2 años de distancia. Mientras hacían el roadshow antes de su IPO, 3 de los grandes se metieron en una guerra de ofertas para obtener el control de la tecnología avanzada. Fueron adquiridos. El gran jugador que ganó se dio cuenta de que no solo no tenían la tecnología avanzada, sino que los gerentes no entendían lo que hacía, así que despidieron al tipo. Su paracaídas dorado le dio decenas de miles de opciones sobre acciones en la gran empresa y, debido a que fue despedido, se vio obligado a ejercerlas en el apogeo de la burbuja de las .com. Se embolsó más de 30 millones. La gran empresa consideró cargos por fraude, pero habían renunciado a la diligencia debida para obtener la adquisición por delante de su competencia y habrían tenido que demostrar que el imbécil sabía que no tenía lo que afirmaba y todas las personas con las que trabajaba habrían testificado en su defensa que realmente era así de tonto. También era simpático y carismático, lo que resultó ser más rentable que la inteligencia. Mientras tanto, los programadores que sí entendían la tecnología y habían sido ignorados por la gerencia cuando intentaron explicar por qué no estaban listos para salir a bolsa fueron mantenidos por la gran empresa porque eran inteligentes. Eso significaba que sus opciones no se hacían efectivas hasta después de que el colapso de las .com había puesto sus opciones bajo el agua. Su abuelo trabajaba en un barco y, en uno de sus viajes a Alemania, vio a un hombre con una maleta que tenía ruedas plegables. Cuando regresó a Estados Unidos, consiguió la patente de esa idea, así que gana alrededor de $2 por cada uno de esos cochecitos de bebé que se pliegan. Yo, por mi parte, fui a una escuela privada, así que muchos compañeros tenían padres o abuelos que se hicieron ricos de formas bastante curiosas e interesantes. Por ejemplo, en Europa, un chico contaba que su abuelo había inventado el interruptor central. En algún momento, su familia llegó a tener 2 castillos. Otro caso llamativo es el de un amigo que vive en un barrio muy exclusivo. Justo enfrente hay una casa con portones decorados con tigres, una veleta con forma de tigre y motivos de tigres por todos lados. Incluso tienen 2 tigres reales. Al dueño le encantan los tigres, así que decidió tenerlos en su propiedad privada. No tengo idea de cómo lograron conseguir los permisos para algo así. Y en un archivador de la marca Lace, está ese pequeño mecanismo que sirve para pasar o girar las páginas. Pues bien, los abuelos de otro compañero fueron quienes lo inventaron. Leyendo este hilo como un desarrollador que está construyendo su propia cosa por un lado, y honestamente, las historias de Bitcoin son las que más duelen. Me acuerdo que mi amigo me mostró cómo comprar un poco en 2015 y yo dije, eso es una estafa. Él ahora tiene casa. Yo tengo un proyecto personal y deuda estudiantil. Los de las acciones de startups son interesantes, aunque la gente se olvida que por cada empleado número 10 de Spotify, hay miles de empleados número 10 en empresas de las que nadie ha oído hablar.
No sé qué define a alguien súper rico, pero tengo un par de amigos que ganan $1 millón al año. Ninguno tiene título universitario. Uno tiene unas habilidades sociales de locos. A cada persona de cualquier clase social le encanta estar con este tipo. Esa habilidad lo convirtió en vicepresidente de una gran empresa de acero cuando tenía como 35 años. El otro estaba en negocio de los carros. Se movió lo suficiente y conoció a suficientes contactos que creó su propio negocio de venta al por mayor. Tienen contratos exclusivos con un montón de concesionarias importantes que le venden los carros que no quieren poner en el lote y él los vende al por mayor al lote de carros usados más pequeños. Básicamente, ahora no hace nada más que fijar el precio. Tiene choferes, camiones que llevan los carros de un lugar a otro. Básicamente hace dropshippings de carros por todo el país. Juega golf 6 días a la semana. Conozco a un tipo que se dedica a la venta de autos al mayor. Tiene una historia parecida, manejó concesionarias grandes y luego como que se retiró. Ahora solo usa todos sus contactos para encontrar carros decentes que los grandes concesionarias no quieren poner en sus lotes de usados. Los compra baratos y pone un par en cada uno de como una docena de lotes más pequeños en la zona. Les dice que lo pongan al precio que quieran, solo le da X cantidad cuando lo vendan. Yo era rico cuando lo conocí. Tiene muy poca educación formal, pero es súper inteligente, especialmente para entender lo que la gente necesita de él. Le gustaba dibujar. Encontró un nicho haciendo letras para menús y letreros en una ciudad donde nadie lo hacía. Se mantuvo discreto e hizo algunos amigos con algunos empresarios ricos que le recomendaron a sus amigos. Se convirtió en una gran empresa de diseño. Creo que la vendió. También ha estado involucrado en otra empresa como fundador, inversor y asesor. La mayoría parecen razonablemente exitosas. Se jubiló antes de los 30, creo, mucho antes de que lo conociera. Apenas notarías que es rico, pero siempre paga nuestros almuerzos cuando nos vemos. Tiene un gran Seiko que usa con sus pantalones de chandal y los extras, modificaciones de su coche cuestan más que mi casa. Si lo hubiera reconocido en el Reino Unido, creía al 100% que era un traficante de sustancias o un productor musical combinado. Pero lo hizo al 100% dibujando cosas que la gente necesitaba que dibujaran. Abrió varias tiendas utilizando apalancamiento financiero, lo que le permitió crecer rápidamente y expandirse más de lo habitual en poco tiempo. Otra persona creó una empresa que convierte algas en plástico para fabricar productos sostenibles. Chana le paga grandes sumas de dinero por retirar algas de sus lagos y estanques, y luego él utiliza ese material para fabricar, por ejemplo, zapatos ecológicos que vende a un precio más alto. Con el tiempo, su empresa ha crecido bastante y se ha consolidado en el mercado. En otro caso, ella ya provenía de una familia adinerada, pero una noche, mientras asistía a un partido, la tribuna donde estaba sentada colapsó. Estaba con sus 2 hijos en ese momento y, afortunadamente, todos salieron con heridas leves. Sin embargo, recibió una indemnización muy grande que incrementó aún más su fortuna. También hay historias más simples, como la de alguien que ganó $25 millones en la lotería, cambiando su vida de un momento a otro. Y una de las historias que más me alegra es la de mi niñera de la infancia, quien ganó $10 millones. Me da muchísimo gusto que haya tenido esa suerte, incluso más que la familia que la contrató para cuidarme. Siempre fue muy amable conmigo, especialmente en una época en la que mis padres estaban emocionalmente ausentes. De verdad siento que se merecía que le ocurrieran cosas buenas en la vida. Tenía un jefe en 2010 que era un tecnólogo de corazón y tenía una cartera de unos 100 y un Bitcoin físico, que básicamente era una cartera con una moneda en ella, con la forma de una moneda. En ese momento, yo ganaba como becario y no quería lidiar con el riesgo de los intercambios turbios de la época. Él vendió su colección para pagar una casa para empezar y la boda. Pero, carajo, si hubiera seguido el impulso de comprar algunos, aunque fuera por diversión, ni de pedo habría aguantado hasta los 100k, pero incluso comprando 100 y vendiendo cuando llegaron a como 1000, hoy tendría mucho menos estrés. Montaron un local de masajes clandestino, que funcionaba de manera discreta y generaba bastante dinero. Algo completamente distinto, empecé una banda y terminé convirtiéndome en una superestrella internacional del rock. No era el plan inicial, pero las cosas simplemente se dieron así. Siempre me han gustado los videojuegos y suelo invertir en mis propios hobbies, así que en su momento compré acciones de Nvidia, y bastantes.
En ese entonces eran relativamente accesibles, y con el tiempo resultó ser una decisión muy acertada. Fui a la escuela de posgrado de matemáticas en UCLA. Había un chico, Vlad, en nuestro grupo de amigos que dejó los estudios después de aproximadamente un año. Más tarde cofundó Robinhood y hoy es multimillonario. A veces me pregunto cómo se sienten los compañeros de clase o amigos cercanos de personas que, de repente, se vuelven increíblemente ricas. Imagino que debe ser una mezcla rara de sorpresa, admiración e incluso algo de envidia. ¿Siguen en contacto con esas personas o la relación cambia con el tiempo? También están las historias más irónicas: casado, bien, divorciado, mucho mejor. Conozco a una señora, antigua casera de mis padres, que pasó por algo parecido 3 veces. En su caso no fueron divorcios, sino que enviudó cada vez. Siempre se casó con hombres considerablemente mayores y con más recursos, y todos terminaron dejándole su patrimonio. Incluso ahora, cerca de los 70 años, sigue siendo una mujer muy atractiva y con una presencia notable. Y, por último, no faltan los casos de propietarios abusivos que acumulan riqueza a costa de otros, lo que también forma parte de estas historias, aunque no sea precisamente admirable. En los 80 aprendió a programar. Dijo que quería ser millonario para cuando cumpliera 30. La única vez que lo vi desde la escuela tenía entre 28 y 29 años, finales de los 90. Le pregunté si ya era millonario y me dijo casi. Después de graduarse había escrito software para la bolsa de valores. Lo último que supe es que vivía en una mansión en Australia. Mi abuela ganó la lotería hace 35 años, cuando yo solo tenía 5 años. La última vez que revisé, sus ganancias equivaldrían a 20 millones ajustado por inflación. Me acuerdo que pensé que iba a construir un depósito de dinero como Rico McPato, aunque tristemente nunca lo hizo. Decidió tomar una anualidad de 20 años, y si ella y mi abuelo hubieran sido inteligentes con la plata, en serio podrían haber construido una riqueza generacional. Desafortunadamente no fueron inteligentes con ella, eligieron inversiones tontas y desperdiciaron mucho en puras chucherías. Cuando mi abuelo murió y ella decidió reducir su casa, mi mamá y sus hermanos encontraron armarios literales llenos de basura con figuritas, muñecas de cerámica y platos coleccionables que todavía estaban sellados en plástico y estaban dentro de la bolsa de compra en las que habían traído. En algunos casos había recibido que databan de los 90 dentro de la bolsa, así que compraba la cosa y la tiraba en su armario, y luego se olvidaban de ella por 20 años. Yo diría que ya es en el punto de que una acumuladora bien organizada porque todavía lo está haciendo. Pero no le faltaba nada y tenían muchos juguetes bonitos como carros nuevos, una casa nueva, cuatrimotos y una propiedad para cazar. Solo pienso que realmente podría haber hecho algo con esa plata y no lo hizo. Tenía un amigo que estaba súper metido en la minería cuando todavía se podía hacer de forma factible con una computadora de escritorio. También se conectaba a un servidor de Minecraft en otra ciudad y el tipo que administraba ese servidor vendía diamantes de Minecraft por Bitcoin. Me mostró una captura de pantalla de la billetera de este tipo y era una cantidad de Bitcoin ridículamente enorme, como 3000, pero esto fue en la década de 2010, en una época en la que básicamente no valía nada. De vez en cuando me pregunto por el vendedor de diamante Minecraft en Cincinnati, que es o un multimillonario en Bitcoin o un tipo con serios remordimientos financieros. No lo conocía bien, pero siempre fue muy tímido y nervioso en la secundaria. Alto, flaco, pálido, pasaba la mayor parte del tiempo en la computadora. Andaba por ahí, como rondando nuestro grupo de amigos. Sacó un título de informática y fue ascendido en algunas grandes empresas de tecnología y finalmente fundó su propia empresa de IA. Lo vi hace unas semanas, después de 8 años, y estaba súper musculoso y comprometido con una dermatóloga guapísima que tiene su propia consulta. Me alegro más por él que sentir envidia porque lo trataban como la mier en la secundaria. La gente siempre pensó que era un sociópata, perdedor y un pedófilo, pero solo era terriblemente tímido y no podía expresarse. Pa, que te sientas mejor, te cuento que yo supe del Bitcoin en 2011, cuando andaba como a 25 a 30 centavos la pieza. Pensé en comprar un poco cada semana, como 10 pesos a 20 pesos, pero era más complicado en ese entonces, así que no me animé. Luego, en 2013 a 2014, me interesé en las criptomonedas y estaba aprendiendo a minarlas. Me hice una billetera para ver cómo funcionaba todo, usé mi propia compu en ese momento para ver cómo era la onda, e incluso convencí a mi amigo /Romie de ese entonces para que armáramos un mining rig, nunca lo hicimos.
En ese tiempo, estaba minando Dogecoin, probablemente tenía miles, o incluso decenas de miles de monedas, porque el Bitcoin estaba por las nubes, como a 100 pesos la pieza, y yo lo veía como una burbuja que iba a explotar, así que no tenía sentido meterse. Luego, como en 2018, un compañero de trabajo que estaba metido en las criptos y había ganado buena plata con eso, me dijo que el Bitcoin iba a seguir subiendo y que debería invertir. Andaba como en 5.000 a 6.000 en ese momento, y yo sabía que la burbuja ya había reventado hace rato. Nunca he tenido un Bitcoin a estas alturas, y somos un montón los que estuvimos en el lugar y momento correctos, pero no nos decidimos. Me digo a mí mismo que, de todas formas, lo habría vendido muy pronto o habría perdido el acceso a la billetera y no habría gastado nada de lo que tuviera. Su papá le dejó el negocio, pero no fue algo que simplemente le cayera del cielo. Desde joven lo hizo trabajar duro y le exigió demostrar que realmente era capaz de hacerse cargo. Hoy en día, la empresa factura 10 veces más de lo que generaba en la época de su padre. Tuvo una oportunidad increíble, y él mismo lo reconoce sin problema, pero también supo aprovecharla y llevarla al siguiente nivel. Otros lo dicen en tono de broma, dejé de gastar en cosas innecesarias, como si ese fuera el secreto. La realidad es que detrás suele haber mucho esfuerzo constante. Por ejemplo, hay quienes se sacaron un doctorado y luego se metieron en una startup prometedora, apostando todo al crecimiento. Puro trabajo duro y disciplina. Yo, por ahora, cuando tenga a alguien extremadamente rico en mi círculo, te aviso. Mi compañero de cuarto en la universidad, por ejemplo, fue parte del equipo que desarrolló la Raspberry Pi. Otro caso, alguien que invirtió su herencia en Bitcoin y convirtió unos $100,000 en varios millones en pocos años, aprovechando bien el momento. Y también están quienes, junto a un pequeño grupo de cofundadores, vendieron su empresa de videojuegos móviles por alrededor de $1.5 mil millones, logrando un éxito enorme en relativamente poco tiempo. Una historia parecida por acá. El tipo más tonto que conozco invirtió el 100% de sus cheques de salario mínimo en Bitcoin allá por el 2008 y 2009. Por ahí del 2010, se resbaló mientras trabajaba en su chamba de salario mínimo y se rompió la pierna o se desgarró un músculo o algo así y ganó como 200,000 pesos de la empresa. Invirtió todo eso en Bitcoin también. Nunca más volvió a trabajar después de esto. Aunque tenía un montón de plata en Bitcoin, nunca se compró un carro. Nomás andaba por ahí en su patineta. Tampoco se compró una casa. Simplemente aparecía de la nada y se quedaba a dormir en el sofá de la casa de sus amigos. Nunca les daba plata ni nada para compensar que se quedara con ellos. Nomás se quedaba todo el tiempo que podía hasta que las cosas inevitablemente se ponían feas y lo corrían. Por el 2015, se mudó al estado de Washington y se hizo amigo de unos dealers de metanfetamina. Se volvió adicto a su metanfetamina pero nunca les pagaba ni les ayudaba con la renta ni nada. Siempre les decía que no tenía plata y que no podía trabajar por su pierna, así que le tenían lástima. Desafortunadamente, en algún momento, cuando las cosas empezaban a ponerse inevitablemente mal, sus amigos de dealers de metanfetamina encontraron la contraseña de su billetera y se dieron cuenta de que les había mentido sobre no tener plata. Le vaciaron la billetera, le dieron una paliza y lo echaron. Literalmente, mi vecino de al lado hizo lo mismo allá por el 89-90. Compró todo un edificio en Berlín Oriental por el precio de, quizás, un solo departamento en el oeste, porque él estaba en el negocio de la construcción, como la mayoría de la gente de los Balcanes en Alemania, y ahora vive de las rentas, visita Alemania quizás 2 veces al año para revisar todo, sus hijos hacen la mayor parte del trabajo. Y creo que ni siquiera tiene la primaria. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto y no le hizo caso a nadie. Realmente no puedo decir si fue una movida por ser bruto o por tener huevos, pero definitivamente ahora es rico, tiene como 10 carros, 2 casas grandes y, lo más importante, la familia reunida en el mismo lugar, no dispersa por el mundo como muchos de nosotros de los países de la ex Yugoslavia. Literalmente el tipo más tonto, un pendejo estúpido adicto a la coca y a los calmantes, compró unos cuantos Bitcoin en la universidad. Tiene 2 casas y un Lambo. Como el tipo más tonto del mundo. Ha pasado por 3 matrimonios. Acaba de comprarse una nueva casa. No ha trabajado un solo día en su vida. Le prestó a nuestros amigos unos $30,000 para pagar deudas y luego se olvidó. Nadie ha dicho ni mier al respecto. Simplemente un corredor que usa su dinero y le da presupuesto saludable.
de vacaciones en los Juegos Olímpicos la semana pasada. El tipo tendría dificultades para hacer palomitas en las microondas. Dios bendiga a ese pendejo. Un tipo de mi escuela secundaria se hizo rico de la manera más aburrida posible. Todos esperaban que fuera cripto, apuestas o alguna historia de startup loca. Pues no. Empezó una pequeña empresa de plomería justo después de la escuela técnica. Solo él y una camioneta al principio. Lo que hizo diferente fue contestar el teléfono cada vez, aparecerse cuando decía que lo haría y no estafar a la gente. En pocos años tenía más trabajo de lo que podía manejar. Contrató a un par de tipos, luego a unos cuantos más. Avancemos rápido unos 15 años, y es dueño de múltiples equipos, contratos de servicio con complejo de apartamentos y un almacén lleno de equipos. Últimamente escuché que estaba ganando más que mucha gente que se metió en carreras prestigiosas. Lo gracioso es cuando la gente le pregunta el secreto. Solo dice, resulta que a la gente realmente le gusta cuando el plomero realmente aparece. Compró viviendas sociales en mal estado con control de alquiler en Berlín Oeste, justo antes de que cayera el muro, y las renovó como fichas de dominó. Con las rentas de la primera casa, pagó la hipoteca de la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Desde afuera parecía un gran esquema Ponzi, y funcionó, solo porque también fundó una gran empresa constructora y tenía sus propios trabajadores. Después de 10 años, se abolió el control de alquileres de las casas y el valor de las casas se disparó. Ahora tiene 50 millones de euros en bienes y raíces y empezó sin nada más que un diploma en física. Maneja un Mercedes de hace 30 años y trabaja todos los días, ahora con más de 70 años. Cuando este tipo hace una parrillada, compra un filete entero, pero aparte de ser un anfitrión maravilloso, usar buenos ingredientes al cocinar y tener una casa bien aislada no se da lujos. Este tipo tuvo una idea cuando era joven y la llevó a cabo. Ayuda a que sea buen tipo. Ahora, 50 por 10 elevado al 6 euros es súper rico.